Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Jorge Rodríguez y les agradezco mucho que estén con nosotros aquí en El Mundo a las 7. Por supuesto, en el canal digital Voces por Media Calle, donde usted encontrará una gran oferta de programas de entretenimiento para reflexionar, para compartir, para analizar, para dialogar en temas que van desde arte, historia, política, deportes, humor, superación personal, autoayuda, compartir y muchas cosas más. Le invitamos a que se suscriba al canal de Voces por Media Calle y también a que le dé like a nuestro programa de El Mundo a las 7. Hoy tenemos como invitado a don Francisco Esquivel Villegas, profesor universitario, economista, catedrático, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para compartir aquí con las personas que nos estén viendo en este momento y profundizar uno de los temas que es más polémico en este momento, como el tema del Fondo Monetario y las implicaciones que tiene. Efectivamente, como bien señala nuestro invitado de hoy, a quien quiero presentarles, don Francisco Esquivel Villegas, es economista, graduado como licenciado en la Universidad de Costa Rica en Economía y con un posgrado del Consejo Superior Universitario Centroamericano, con una maestría en Economía. Es una persona que durante más de 3 décadas se ha dedicado a la práctica profesional, a la docencia, a la investigación, catedrático universitario con experiencia en la dirección de posgrados, además de ser profesor e investigador tanto en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde hace ya casi 30 años es profesor titular de el curso de análisis de entorno económico del posgrado de la maestría en administración de negocios. Don Francisco tiene una experiencia de más de 25 años como consultor internacional en organismos como la UNICEF, la OMS y la OPS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y como decíamos, en el último tiempo se ha concentrado sobre todo en la docencia de posgrado en temas que tienen que ver con la macroeconomía y de una economía pequeña como la costarricense, el tema de las finanzas públicas, la economía de la educación, la economía de la salud, economía para gerentes, sin olvidar que don Francisco fue viceministro de Planificación Nacional y Política Económica, donde también ocupó un asiento en la autoridad presupuestaria. Así que conoce muy bien la perspectiva de todos los sectores y difícilmente podríamos tener a alguien que tenga la experiencia, el conocimiento y una gran habilidad que tiene don Francisco es de poner en fácil las cosas difíciles de la economía. No comete eso que decía el economista español Juan Torres, de que hay economistas, como decían de Greenspan, que hablan un propio idioma, como el greenspanés, para tratar de explicar las cosas. Don Francisco lo explica en español y de manera muy sencilla. Así que una vez más, bienvenido, don Francisco, muchas gracias. Y bueno, el tema del convenio con el Fondo Monetario, ¿verdad? ¿Hay opciones, no hay opciones? Podemos, sí hay opciones, para responder de una vez, sí hay opciones, aunque es importante que se conozca la realidad en la cual va a operar, operaría el convenio con el Fondo Monetario. Es decir, no es que sea una cosa simplemente inventada por autoridades de gobierno o en la discusión de la Asamblea Legislativa, sino que obedece a un problema real. La discusión está justamente por lo que preguntas sobre si es la única alternativa o si eventualmente podría haber alternativas. De hecho, yo diría que la situación fiscal, que es el tema al cual ataca el Fondo Monetario, tiene 3 escenarios posibles. Uno, se aprueba el Fondo Monetario tal como se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Dos, no logra pasar el convenio en la Asamblea Legislativa, pero todavía se podría seguir insistiendo, cosa que algunos colegas ya han planteado, en un convenio con el Fondo Monetario estructurado de una manera diferente.
Eso es muy interesante porque la gente no lo conoce. Y desde luego la tercera opción es no opera ni el primero ni el segundo, no hay de cualquier manera acuerdo con el Fondo Monetario y había que entrar en un programa, digamos, de emergencia, que es factible. Y yo un poco pretendo darles aquí a lo largo de este tiempo que vamos a compartir algunos datos para que puedan valorar precisamente las opciones, digamos, de alternativas que se podrían manejar. Me parece que tal vez compartimos pantalla para ver algunos datos, digamos, de inicio, que es importante conocer. Por ejemplo, bueno, en esta lámina que les estoy presentando, planteamos, el problema fiscal es real. O sea, este es un gráfico del déficit fiscal. La línea negra continua que ustedes están viendo aquí son los gastos y la línea continua pero con circulitos blancos son los ingresos. Obviamente los gastos están muy altos en relación a los ingresos y revela que hay un déficit importante. En el 2019, antes de la pandemia, el déficit cerró en 6.7% del PIB, que es un indicador alto. Con la pandemia, o sea, el año pasado, se llegó a un déficit del 8.1%. Eso desde luego hay que corregirlo. Por lo tanto, el convenio con el Fondo Monetario ataca un problema real. O sea, objetivamente hay que resolver el tema del déficit fiscal. Ahora, hay que ser francos, se ha exagerado un poco la magnitud del problema. Ese déficit del 8.1% del 2020, como ustedes pueden ver aquí en esta curvita que ya está ampliada, fue el resultado sobre todo de una caída muy importante de ingresos, esta línea negra con circulitos blancos. Se perdieron 600 mil millones de colones, que equivale a 1.5% del PIB. Por otro lado, como se generó un programa de control del gasto, el gasto bajó un poquito, como estamos viendo acá, pero no fue lo suficiente, de tal manera que imperó el impacto de la caída de los ingresos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En estos momentos en la discusión, quienes impulsan una aprobación rápida del convenio con el Fondo Monetario dicen, bueno, mire, esto hay que resolverlo porque si no vamos al caos. Cierto que es una agitación complicada, pero la teoría del caos no aplica acá. Vean que si se perdieron 600 mil millones de colones cuando la actividad estaba totalmente comprimida, ahora conforme se va recuperando, segundo semestre del año pasado y todo lo que llevamos de 2021 y ahí seguirá hasta 2022, habrá una recuperación económica. Por lo tanto, al haber más actividad económica, Hacienda va a captar más impuestos. Y eso permitirá de alguna manera recuperar esos 600 mil. Así que si hacemos un cálculo así como muy rápido, uno diría, bueno, y si recuperamos los 600 mil, entonces, que es 1.5% del déficit, volvemos al 6.7, sí, efectivamente. O sea que una opción podría ser esperarnos un año, por decir algo, y llegamos a lo que teníamos en el 2019. No exactamente igual, pero sí efectivamente deberíamos de esperar que por inercia de la economía suban los ingresos y el déficit se reduzca, digamos, de manera importante. Desde luego, más allá de haber, digamos, de haberse exagerado un poco la magnitud del problema, lo real es que 6.7% de déficit es alto. Por lo tanto, hay que hacer más cosas que solo esperar la reactivación económica, ¿ok? Pero también tiene que quedar claro de que se ha exagerado. Es más, voy a ponerles un dato. Algunas estimaciones publicadas por las autoridades del Ministerio de Hacienda el año pasado, antes de que terminara el año, hablaban de un déficit del 9% del PIB o más. E incluso algunos colegas economistas que trabajan en la parte privada llegaron a hablar de 10, 11, 12%. No pasó. No es que seamos conformistas, pero 8.1% es manejable. Así que es importante no hacerle caso a estas teorías del caos, porque con tranquilidad
y con una adecuada certeza, digamos, a la hora de tomar medidas, se puede resolver el asunto. Puede ser con el fondo, pero también podría ser sin el fondo. Ok. En ese sentido, bueno, tal vez vale la pena ver qué es lo que tiene el convenio con el Fondo Monetario. El convenio es más o menos, digamos, aproximadamente un monto, se va a recibir un monto de 1.800 millones de dólares, que son 1.1 billones de colones, 3% del PIB. Obviamente es un monto significativo. Ese préstamo va a ser recibido por el país en tractos semestrales durante 3 años. El primer desembolso ya ha aprobado el convenio en el director del Fondo Monetario, es decir, ya se aprobó, entonces ya el país está en condiciones de recibir 300 millones de dólares, lo cual pues desde luego es un empujón importante para la dificultad de las finanzas que se tenían en este momento. Pero ya después de este primero, digamos que es el desembolso fácil, los siguientes ya viene contra cumplimiento de condicionalidad. ¿Qué es cumplir condicionalidad? Es aprobar leyes, empleo público, renta global, etcétera. Y así de acuerdo al avance en la aprobación de las leyes, de los componentes que ya vamos a ver, pues el país seguirá recibiendo tractos durante cada semestre hasta cumplir 3 años. Son condiciones bastante favorables, una tasa de interés del 2%, que es baja, digamos, en contexto de finanzas internacionales, a un plazo de 10 años y con 4 años de gracia. O sea, el país recibe el equivalente al 3% del PIB para desahogar las finanzas parcialmente, porque obviamente esto no lo resuelve todo, y no tiene que tener una presión tan fuerte de pago, porque para comenzar, la actual administración terminará y quedarán todavía 3 años de la siguiente administración y no habrá que pagar nada del crédito. En ese sentido son condiciones más favorables, ¿ok? Digamos que por ahí no está tanto el problema, sino precisamente ir a ver qué tenemos que hacer para avanzar. Quiero citarles los componentes que tiene. Voy a hacer más énfasis en estos que tengo en esta lámina, que son los más importantes. Luego pasamos a la siguiente lámina y vemos los otros componentes, pero estos son los más importantes. Primer elemento que juega en el convenio con el fondo, bueno, perdón, antes de eso, el convenio con el fondo tiene una meta, que es llegar a un superávit primario del 1% del PIB para el 2023. ¿Qué es superávit primario? El déficit, ese que acabamos de ver de 8% del PIB, es la diferencia entre los gastos menos los ingresos. Pero se acostumbra a hacer un cálculo adicional que se llama superávit primario, que es calcular el gasto, pero sin intereses. Obviamente en ese caso el déficit ya no es tan amplio. En este caso el déficit primario anda en cerca del 2,5, 3%. ¿Ok? Digamos redondeando un 3% déficit, ¿verdad? Se plantea llegar a un 1% del PIB. Eso equivaldría a un cambio de 4 puntos. O sea, eliminar los 3 puntos negativos y agregarle uno de superávit. Eso equivale a 1.4 billones de colones. Es un ajuste descomunal. O sea, es demasiado fuerte, aunque se plantee para el 2023. Entonces, para lograr ese ajuste, yo creo que aquí viene parte, digamos, del problema, que es plantearse un ajuste que tiene un contenido muy fuerte de recorte de gasto, impactando sectores de clase media y sectores de bajos ingresos, sin tocar a los grandes contribuyentes. Entonces viene el recorte de gasto y después en la parte de ingresos, algunos ingresos, pero que van a recaer también sobre sectores de clase media y de ingreso bajo. Ese es, digamos, el problema. O sea, el problema aquí, en cierta medida, el diseño del convenio tiene una autocamisa de fuerza al plantearse este 1% del PIB con los instrumentos que quiere aplicar, porque obviamente podría haber alternativas que ya las vamos a ver.
Bueno, entonces en ese Pero, contexto, perdón, don Francisco, sí, perdone que lo interrumpa. Alguna perfecto. gente lo que dice es que esto es necesario porque caso contrario, vamos a poder meter un poco de plata, pero de nuevo vamos a seguir gastando y que entonces en cuestión de pocos meses vamos a estar igual o peor, con una deuda y sin haber pagado lo que debíamos. Sí, lo cual, digamos así, a secas es real. O sea, efectivamente hay que tomar medidas. Y al tomar medidas vamos a ir reduciendo el déficit primario y en algún momento podríamos llegar a un superávit primario. Lo que pasa es que plantearlo de esta manera, de lograr un movimiento de 4 puntos, o sea, insisto, 3 negativos más 1 positivo me da 4 puntos, eso es 1,4 billones. Es una meta demasiado fuerte, es una meta demasiado fuerte y tratando de cumplirla con instrumentos que es de difícil aprobación o que va a generar reacción popular. Hay otras alternativas que ya las vamos a ver en unos minutos más adelante. ¿Va? Así que no, es correcto, o sea, hay que hacer cosas. ¿Va? Lo que pasa es que estas no son las únicas. ¿va? Bueno, digamos, lo primero que contempla el convenio es mantener un compromiso con aplicar regla fiscal. Regla fiscal, al final de cuentas, es de nuevo otra camisa de fuerza que se puso el Estado costarricense al aprobar el paquete de ajuste fiscal en 2018, donde se autoimpone no gastar más allá de cierto límite cuando el déficit es muy alto. Y entonces se plantea de vamos a contener salarios, transferencias. Cuando hablamos de transferencias, es cosas como las transferencias al FES, a las universidades del FES, a las universidades públicas, las transferencias a FODESAF y las transferencias a una serie de programas sociales. ¿Ok? Eh, controlar el pago de servicios y desde luego controlar el pago de intereses de la deuda, que es bastante alto. Ahorita vamos a profundizar el tema. Ese es el primer tema, o sea, seguir conteniendo. Esto lo que significa, en pocas palabras, es, sobre todo para empleado público, señores, durante varios años ustedes no van a tener ajuste salarial. No estamos hablando de pluses ni nada del estilo, sino simplemente usted no va a tener ajuste salarial. Si la inflación se va al 3, al 4, al 5%, usted no va a tener ajuste salarial. ¿Ok? Esto obviamente es una política, obviamente esta política va a reducir el gasto, pero tiene una implicación desde el punto de vista laboral que va a implicar reacciones. ¿Okay? Bueno, punto uno. Luego la famosa reforma del empleo público, que es lo que estamos viviendo en este momento. Ahí básicamente la idea es, ante la dispersión que es real, o sea, no se niega que existe una dispersión de salarios que lleva a que en algunas instituciones o en algunas partes del sector público tengamos salarios exageradamente altos, pero que no son la mayoría. Bueno, entonces la idea es establecer un sistema de salario global, sería el equivalente, para ponerlo en términos sencillos, a un salario único por categorías de empleo. Por decir algo, ingenieros de determinada característica tienen que ganar lo mismo en el MOP que si están en la caja o si están en otro ministerio. Ok, aquí la gran discusión es de si la entidad que sería, que manejaría esto, que sería Mideplan, está en capacidad técnica de poder hacerlo. Ok, ya hay una cantidad enorme de contraejemplos, pero bueno, eso es lo que se plantea, el salario global. Si me preguntan directamente, ¿usted está de acuerdo con salario global? Sí, yo sí estoy de acuerdo con salario global, pero no definido como está en la ley, sino un salario global que permita más flexibilidad, que dé más, que permita la definición más específica de escalas salariales por sectores o por instituciones. Por ejemplo, en el caso de las universidades, desde luego estaría de acuerdo con que las universidades se definan un esquema salarial teniendo como referencia lineamientos de salario global del todo el sector público, pero que las universidades lo puedan hacer, cosa que en este momento hay duda. Hay duda porque no está definido en la ley cómo va a ser. Entonces, de ahí viene pues, todo el conflicto que hemos estado viendo. Luego se habla de reducción de exoneraciones de impuestos, donde lo más importante es al salario escolar. O sea, aquí tienen ustedes un impacto sobre clase media
y sectores de ingreso no tan bajo, pero tampoco tan altos, porque esto comenzaría a operar a partir de 840,000, de un salario de 840,000 colones. El salario escolar en este momento está exento. Entonces, la idea es aplicarle ahí un ajuste que evidentemente significa para mucha gente pues, de que va a tener que pagar ahí la escala de impuesto de renta sobre el salario. El tema de renta global, donde renta global quiere decir usted, trabajador o profesional independiente, va a tener que sumar todos esos ingresos sobre los cuales hoy tributa de manera separada, los va a meter en una sola canasta y sobre esa canasta le vamos a aplicar una única escala, comenzando en 680,000 mensuales, ¿ok? Que por cierto aquí hay un cinismo en la forma como se ha transmitido, porque algunos dicen, no, pero miren, estamos protegiendo a la gente más débil. Todos aquellos que ganen menos de 180,000 no van a tener que entrar en renta global. Sí, pero lo que no dicen es que en estos momentos están eximidos de pagar impuesto de renta todos los que tienen más de 840,000. Entonces, en el rango de 680,000 a 840,000, a esa gente que hoy no paga impuestos, sí van a tener que pagarlo. Y no es nada despreciable, porque es un rango de ingreso que no es así una gran cosa, digamos. Para cierto tipo de técnico profesional, esto es un impacto significativo. Esto pronto va a entrar en escena. O sea, obviamente, supongo que una vez aprobado empleo público, entra renta global y ahí viene toda la historia. Y aquí hay un elemento muy importante. Esto está hecho para caerle a asalariados y profesionales independientes. Con eso hablamos desde médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, que hay que reconocerlo, probablemente, sobre todo lo que son profesionales independientes, es probable que no estén dando todo el aporte al impuesto a la renta que deberían estar dando. Pero lo que pasa es que ahí en la misma colada mete gente con ingresos mucho más bajos, ¿va? Pero bueno, está dirigido fundamentalmente a asalariados y profesionales independientes. Originalmente se pensó en incorporar a empresas, pero de un momento a otro y de manera mágica sale una nueva propuesta del Ministerio de Hacienda y dice, no, ya ahora no vamos a incorporar empresas. Entonces, de nuevo, si comenzamos a recorrer este listado, estamos viendo que estamos impactando clase media y sectores de ingreso bajo. Y no se toca, pero ni un milímetro a grandes contribuyentes. O sea, Diría ahí usted, don está. Francisco, que esta propuesta no es lo suficientemente balanceada en términos, porque se ha hablado mucho de que todas y todos tenemos que aportar al sacrificio colectivo. Sí. Pero esto que usted está diciendo pareciera que carga, por lo menos en esta parte del proyecto, aunque más adelante hay otros elementos que vamos a discutir, fuertemente al sector asalariado. Sí, y al sector profesional, que si bien es cierto, es más pudiente, o sea, tiene más recursos, ¿verdad? Pero se está cargando ahí. Ahora van a ver un grafiquito que les voy a presentar ya casi a continuación, donde vemos que el impuesto de renta en los últimos años ha ido mejorando la recaudación, pero no sobre grandes contribuyentes, sino sobre sectores profesionales, clase media y asalariados. Ese es un detalle importante, ¿va? Bueno, y para terminar este listado, uno de los proyectos que está ahí es el congelamiento de pensiones y vacantes. Bueno, congelamiento de vacantes, de pareciera muy obvio que si usted no está utilizando plazas, pues se pueden congelar. Pero lo más complicado de este proyecto es el congelamiento de pensiones, que es un proyecto que no tiene ni pies ni cabezas. Y yo tengo un sitio web que es franciscoesquivel.com. Ahí ustedes pueden ir y bajar un artículo que preparé yo analítico sobre esta ley, donde demostramos, digamos, el gobierno y los medios de comunicación que le están haciendo coro a esta política del Ministerio de Hacienda han planteado de que se recaudarían cientos de miles de millones de colones, pero el planteamiento está mal hecho. Por ejemplo, algo que creo que cualquiera puede captar. Por ejemplo, dicen, bueno, mire,
un pensionado de 2 millones, le vamos a congelar la pensión y nos ahorramos los 2 millones. Falso. Porque si a usted le congela la pensión al pensionado de 2 millones y digamos que a la vuelta de 5 o 10 años esta pensión hubiera llegado a 3 millones, entonces dice, de 2 a 3 millones nos estamos ahorrando eso porque se la estamos congelando. Sí, pero no toman en cuenta que de 2 a 3 millones el pensionado tendría que haber pagado impuesto de renta, tasas específicas que hay en todos los regímenes de pensiones. Estos son los regímenes de pensiones con cargo al Ministerio de Hacienda. Se paga el seguro de salud, cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Eso se perdería. Por ejemplo, estarían desfinanciando la caja, porque todos estos pensionados, al congelarle la pensión, entonces no pagarían cuota adicional a la caja. Entonces, yo hice ahí un cálculo, no les voy a dar aquí el detalle, porque además es demasiado complejo para explicarlo en pocos minutos acá. Pueden verlo en el artículo que hice yo, y entonces la conclusión es de que el ahorro que se podría lograr es muy poquito, y lo más grave, porque se aplica a partir de pensiones de 560,000 colones. Lo más grave sería pagado fundamentalmente ese ahorro por pensiones de 560,000 a 1 millón, millón y medio, que no son tan altas, sobre todo las pensiones de 560,000 a 1 millón son la mayoría. Y ahí no me van a decir que hay pensiones de lujo ni nada por el estilo. Entonces, sobre eso es donde recaería la captación más importante. Ok, bueno, hay otros, voy a mencionarlos porque por razón de tiempo, es probable que no tengamos el espacio, pero está el tema de que las empresas estatales deberían dar un aporte. Ahora yo lo voy a tocar porque yo estoy de acuerdo con este tema, pero lo voy a tocar como parte de un programa alternativo. Impuesto a premios de la lotería, y ya esto es seamos francos, ¿quién juega lotería? ¿El pobre o la clase media? Y bueno, está bien, digamos que le quitan un poco de ilusión al pobre o al de clase media que se pegó un premio, pero de nuevo es seguir recargando sobre sectores de ingreso medio y lujo. Está impuesto a casas de lujo, pero ese es un impuesto que ya tiene muchos ataques y habría que ver si se sostiene. La inspección en aduanas, que es básicamente hacer más eficiente la inspección en aduanas, y la venta de préstamos de CONAPE, que es, para ser franco, privatizar las becas de CONAPE. O sea, CONAPE en estos momentos es un programa, pongámoslo así, sin fines de lucro, que recibe un financiamiento para financiar a estudiantes de menores recursos. La idea es que esto se le vende a una entidad financiera estatal, pero esta entidad financiera estatal, que en principio se ha pensado el Banco Popular, lo que tendría que tomarlo como una actividad comercial. Ya no sería el mismo fin social que tendría. Bueno, ese es más o menos el listado del fondo. Ok. Una pequeña reflexión antes de pasar a la alternativa que se podría plantear. Y quiero mencionarla en este momento, porque la he visto en los últimos días, incluso en editoriales de algunos medios de comunicación. El argumento es, el presidente del Banco Central incluso lo planteó, tal como lo voy a mencionar, hace unas 2 o 3 semanas. Vean, si no aprobamos el convenio con el Fondo Monetario, esto va a ser la catástrofe absoluta. No vamos a recibir esos recursos, que como ustedes vieron son importantes, pero tampoco es que sean la última maravilla. Esto va a ser una catástrofe. El sector empresarial no va a querer invertir y entonces nunca va a haber reactivación. Aclaremos cosas. Primero, si la inversión que realiza el sector empresarial es apenas el 15% de lo que se produce en el país. ¿Cuál es el elemento más importante para reactivar la producción en este momento? El consumo de la población, que representa el 50% de lo que se produce en el país. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, si esto no pasa, esto va a ser una catástrofe, porque el 15% de la producción total no va a crecer, eso es cierto, pero eso es, podríamos decir,
parcialmente falso. Podríamos decir que es parcialmente verdadero, pero como es solo el 15%, yo diría que es parcialmente falso. Porque es cierto, sí, claro, el sector empresarial podría ser que tome una posición pesimista y no quiere invertir, pero ese es el 15%. Donde está la verdadera traba para la reactivación es en dos factores fundamentales. Uno, el consumo, que representa el 50% de lo que se produce, y no ha habido voluntad política en los últimos tiempos de generar condiciones para darle ingresos suficientes a la población para que pueda consumir. Esto se puede hacer. Tal vez más adelante en el programa podríamos tener tiempo. Nada más voy a decir que el Estado costarricense tiene condiciones institucionales para trasladar recursos a la población para que pueda consumir. Un ejemplo fue el bono proteger. Pero sabemos que el bono proteger se quedó ahí nada más en unos cuantos meses y no tiene un financiamiento estructural. Por eso fue un pequeño parche que en buena hora sirvió para un conjunto de miembros de la población, pero esa línea en la que hay que ir profundizando. Si uno profundizara, realmente darle condiciones de ingreso a la población para que pueda consumir, estaríamos atacando el componente más importante que puede reactivar la economía. Y el otro es otro 23% son las exportaciones. Pero las exportaciones, por más que aprobemos 5 convenios con el Fondo Monetario, no se van a mover un milímetro, porque las exportaciones dependen del comercio internacional y dependen de que Estados Unidos y Europa se reactiven. Y por más que nosotros aprobemos 5 convenios con el Fondo Monetario, eso no va a reactivar la economía de Estados Unidos ni la de Europa. Entonces ahí hay un pequeño elemento falaz, porque no es cierto que si no se aprueba el convenio con el Fondo Monetario, esto va a la debacle. Ahora, conste, yo planteaba al principio, puede haber un escenario 2. Digamos, el escenario 1 es el que les acabo de presentar en la lámina anterior y en esta. Puede haber un escenario 2. Antes de ir a ese escenario, don Francisco, ¿sí? Para las personas que recién se suman, agradecerles que estén aquí en El Mundo a las 7 y recordarles que estamos conversando con el economista y catedrático universitario, el máster Francisco Esquivel Villegas, justamente hoy en relación con, ¿es el convenio con el Fondo Monetario la única alternativa? Y don Francisco ha venido desmenuzando en el poco tiempo que tenemos buena parte de los argumentos en ese sentido. Y justamente usted, don Francisco, se perfilaba ahora a tratar de entender, bueno, qué alternativas hay, porque a veces podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿hay salida? ¿Hay alguna alternativa fiscal que pueda ser la correcta? Porque mal que bien va a haber que pagar, pero pareciera que tratar de poco equilibrar las cargas, ¿no? Sí, yo me pronunciaría, bueno, esto que acabamos de ver, digamos, insisto, sería como escenario 1. Pareciera que, y el mismo Fondo Monetario y las calificadoras de riesgo lo están valorando, pareciera que va a ser difícil poder aprobar no solo el convenio como tal en la Asamblea Legislativa, sino los componentes, que es este listado que acabamos de mencionar. Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si no se pudiera aprobar? Bueno, primero es lamentable que se haya perdido tanto tiempo y sería lamentable que se hubiera perdido tanto tiempo insistiendo en proyectos que sabemos que van a chocar contra pared. Para esa gracia mejor hubiéramos pensado en un escenario B, o sea, una alternativa, ¿ok? Yo me pronuncio por un escenario B que sería sentarse con el Fondo Monetario y renegociar las condiciones del préstamo. Le vamos a decir, ¿usted quiere que lleguemos a un 1% de superávit primario en el 2023? Bueno, ok, veamos cómo lo podemos hacer, pero por otra vía. Y el Fondo Monetario no se va a negar. Vean que cuando las primeras visitas de las misiones del Fondo Monetario se produjeron acá hace varios meses, incluso organizaciones sociales le preguntaron a la delegación del Fondo Monetario, ¿es cierto que usted está imponiendo que se tenga que aprobar empleo público? Y la respuesta es no, eso es una propuesta de ustedes.
Yo lo único que pido, dijo la gente del Fondo Monetario, es que me digan cómo van a lograr la reducción del déficit fiscal. ¿De qué manera lo vayan a hacer? Ustedes deciden. Entonces ahí se abre el escenario B. O sea, si esto fracasa el escenario A, va el escenario B. A mi manera de ver es la más apropiada. Yo creo que vale la pena aprovechar los 1.800 millones de dólares. Es un financiamiento, digamos que en condiciones bastante favorables, oxigena la situación actual que tenemos, pero resolviendo el déficit de una manera diferente, es decir, repartiendo más las cargas. No es que a uno sí y a otro no, sino repartamos las cargas. O sea, lo que está aquí es que es el esquema económico que se ha aplicado en los últimos 3 años, es un esquema que reparte las cargas solo de un lado y tiene protegido a un segmento al cual no lo toca. Entonces, ahí es donde está el problema. Si uno le plantea esto al Fondo Monetario, puedo afirmarles, se puede negociar perfectamente. Si uno ve las declaraciones de Kristalina Georgieva, la nueva presidenta del Fondo Monetario Internacional, ella ha estado totalmente de acuerdo en que primero apoyar financieramente a los países y que los países, si es necesario, incluso, ojo, dice ella, gasten más, cosa que aquí el país se está resistiendo a hacerlo. Y dice, incluso los países que gasten más y nos ponemos a discutir cómo se podría darles el apoyo. Es decir, el enfoque de Kristalina Georgieva es, primero, protejamos la población que ha estado impactada por la pandemia, ya sea por desempleo, por los impactos de la enfermedad, y luego discutamos en el contexto de los préstamos que les podamos dar o ayudas, porque incluso el Fondo Monetario puede dar ayudas sin necesidad que tenga la forma de préstamo, pero que Costa Rica no califica para eso, se discute cómo se puede aprobar, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora bien, don Francisco, en esto que usted ha venido señalando, usted plantea una visión alternativa, ¿verdad? ¿Cómo hacerla viable? ¿Qué cosas se podrían hacer? Porque mucha gente dice, todo eso teóricamente suena muy bien, pero si el déficit crece, si la condición se complica, si se disparan las tasas de interés y aumenta la inflación, ¿qué va a pasar? Y bueno, le recordamos a quienes nos ven que conversamos con el economista y catedrático universitario Francisco Esquivel, quien nos quiera hacer llegar sus comentarios, siempre bienvenidos, o sus preguntas, y recordarles que usted también puede visitar el sitio web de don Francisco, www.franciscoesquivel.com, donde podrá tener acceso a esta información y a los artículos de opinión y análisis que ha hecho don Francisco. Adelante, don Francisco. Ok. Lo primero es hacer un énfasis en ingresos y no en gastos. Que eso, algunos partidos de oposición han sido muy claros en eso. Es más, yo diría que prácticamente todos los partidos de oposición han sido claros en que el énfasis del ajuste fiscal debe ser ingresos y gastos. Debe ser ingresos y no tanto en gasto. Sin embargo, hoy los vemos corriendo, incluso hasta jugarse la salud, yendo a la Asamblea Legislativa sabiendo que hay un riesgo enorme de contaminación, pero están desbocados a tener sesiones con tal de aprobar empleo público. Eso va por el lado de gasto. Y lo mismo, ya le vimos el listado anterior, va por el lado de gasto. Entonces, lo primero es énfasis en ingresos. Uno, mejorar la recaudación del IVA, que desde luego el Ministerio de Hacienda está en eso. La aprobación del paso de impuesto de ventas a IVA y con todo el elemento de la factura electrónica y demás, conduce a la mejora de la recaudación del IVA. Esto no se ha mencionado públicamente, pero es probable que ya haya estimación de la mejora en la recaudación del IVA que se puede producir este año y los siguientes años. Eso no ha sido público y no se contempla dentro de los cálculos. Pero bueno, por ahí hay que considerar que viene un proceso. Luego, mejorar, y lo digo directamente, las declaraciones de impuestos de las empresas, en particular de los grandes contribuyentes. El sector chineado del ajuste fiscal de los últimos 3 años se llama grandes contribuyentes. O sea, son alrededor de 100 grandes empresas que se considera que pueden pagar más. El mismo Fondo Monetario Internacional tiene una metodología que sus funcionarios llegan país a país, la aplican
para evaluar si se está pagando correctamente el impuesto de renta y el mismo IVA. Ellos, la última vez que lo aplicaron para el país, hace unos 3 años, llegaron a la conclusión de que hay, vamos a decir, un no pago, para no utilizar la otra palabra que podría resentir a algunos, ¿verdad? Pero digamos, el Fondo Monetario estima que hay un no pago, o sea que se podría pagar más, pero hay un no pago que puede ser algo cercano al 3% del PIB. O sea, solo ahí ya podemos tener más de 1 billón de colones y eso se concentra en un 50-55% en grandes contribuyentes. ¿Qué se ha hecho sobre esto o qué podría hacer? Probablemente muy poco. ¿Cómo se podría hacer esto? También hay otro documento que lo pueden encontrar en mi sitio web, que es un documento completo donde está descrita esta estrategia alternativa que la publiqué más o menos hace un año, que se llama Para un programa alternativo fiscal monetario. Ahí yo hago una propuesta, pero rápidamente se los puedo mencionar. Es posible hacer, hay algunos que han hablado de poner un impuesto sobre la riqueza, pero eso es muy complicado, porque inmediatamente le dan a dar vuelta, van a poner todos los equipos de abogados que tienen las grandes empresas para ver cómo descarrilan el asunto. Hay una fórmula muy sencilla. Yo lo que planteo es, váyase al 2019. Ya estas grandes empresas presentaron una declaración de renta, eso no se puede echar para atrás. Y sobre eso métale un 20, un 30%. Usted ahí podría tener fácil, al menos para comenzar, un 1% del PIB. Y no podrían decir absolutamente nada porque ya sabemos que el Fondo Monetario claramente ha dicho que hay más capacidad de pago. ¿Ok? Pero hay un argumento, don Francisco, en ese sentido, del otro lado, señalando que esto va a desestimular a la empresa privada, que va a contraer la economía, porque si bien usted señalaba que parte de la reactivación viene por el lado del consumo, bueno, ese consumo se genera producto del trabajo que tiene la gente, o en el sector privado o en el sector público, ¿verdad? Entonces el argumento ha sido, si se contrae la inversión del sector privado, esto finalmente va a ser un efecto adverso. ¿Qué diría usted ante esa crítica? Para comenzar, yo diría lo que dice el Fondo Monetario Internacional en este estudio. El fondo dice, estas empresas, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a adelantar a la siguiente lámina, y ya me devuelvo a esta. Lo que el Fondo Monetario dice es, estas empresas están declarando menos ingreso del que efectivamente tienen. Entonces, lo correcto y justo que no tiene que desestimular la inversión es que las empresas reporten correctamente los ingresos que tienen y sobre ese monto de ingresos declaren el impuesto de la renta. Eso no puede ser desestímulo en absoluto de la inversión. Eso es, para quienes lo han impulsado, simplemente un chantaje. Porque igual el trabajador podría decir, ay, si me van a poner renta global, o si me van a coger los salarios, entonces no voy a trabajar, que nadie lo va a hacer. O sea, las empresas no van a dejar de producir. Aquí lo que está en discusión es la ganancia, no la inversión. Lo que pasa es que hay un cuentico ahí que es un chantaje de decir, si me ponen más impuestos, entonces no invierto. Es mentira, nadie va a dejar de invertir. ¿Cuál gran empresa va a dejar de invertir para ganarse las utilidades que tiene? Y el Fondo Monetario lo ha dicho claramente, es que están reportando menos ingresos. Y para eso voy a citarles acá en esta lámina, lo pueden ver, un informe de la Contraloría General de la República de 2018. Ese informe indicó que el 25% de lo que se conoce como grandes empresas territoriales, que es una parte de grandes contribuyentes, declaró pérdidas o ninguna utilidad durante el periodo 2010-2016. O sea, no fue solo un año, fueron varios años. ¿Cuál empresa en su sano juicio va a seguir operando con pérdidas? Y sin embargo declaran que tiene pérdidas o ninguna utilidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el análisis de la Contraloría dice, comenzamos a ver esas declaraciones y resulta que encontramos cosas curiosas. Hay gente que presenta, deduce del impuesto gastos por depreciación, pero vamos a ver si tienen activos, o sea, maquinaria y cosas de ese tipo, y no las tienen. Entonces están metiendo partidas que no se sabe de dónde salen. Otros dicen, es que tenemos que deducir gastos financieros cuando no tienen préstamos. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace tributación directa sobre esto?
La gran pregunta aquí, a quien hay que sentar en el banquillo para que nos dé la explicación, no vamos a decir absolutamente nada, es tributación directa. De hecho, tributación directa sobre este informe tenía que rendir un plan que yo no lo conozco, puede ser que exista o no exista. Sería importante conocer qué fue lo que respondió tributación directa hace 2 años, más de 2 años, prácticamente 3 años, ¿verdad? Entonces, no, aquí hay sinceramente un chantaje. No es cierto, o sea, es falso que si usted, o sea, porque ojo, no lo estamos poniendo a pagar más impuestos del que sí deben pagar de acuerdo a la ley y a la legislación establecida. Lo que el Fondo Monetario dice es que no están pagando porque no están reportando los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que reporten los ingresos correctamente. Si reportan los ingresos, es muy fácil. Digamos, si alguien dice, yo tengo 100, entonces sobre 100 voy a pagar, por decir algo, el 30%. Pero resulta que lo que dice el Fondo Monetario, no, mire, porque usted no tiene 100, usted tiene 200. Entonces usted sobre 200 debería pagar el 30%, es el doble. Entonces el punto está en la declaración del impuesto de renta y en preguntarle a tributación, ¿usted qué está haciendo sobre eso? Son 100 grandes contribuyentes. Tiene que haber necesariamente un sinceramiento de tributación directa, de decir qué es lo que está haciendo. No puede ser que tengamos la tributación directa más amigable de los últimos 80 años. Tributación tiene que ser estricto. No digo que sean amigables, digo yo que simplemente si nos aclaran qué es lo que están haciendo, pues evidentemente podemos estar convencidos, solo que por el momento yo no he visto información en ese sentido, ¿eh? Vean lo que pasa que les mencionaba antes con el impuesto de la renta. Las personas, lo que se conoce técnicamente como personas jurídicas, que son las empresas, en el 2008 pagaban el 82% del impuesto de la renta y las personas físicas, o sea, asalariados y profesionales independientes, un 18%. 10 años después, las personas físicas solo pagan el 65% del total recaudado en impuestos sobre la renta y los asalariados y los profesionales están pagando el 35%. ¿Hay o no hay chineo ahí? Ese es el punto, ¿eh? O sea, aquí lamentablemente, digamos, para la realidad tributaria y fiscal del país, aquí hay un gran ausente en la definición de la política. Grandes contribuyentes. Ahí tiene que haber una acción y esa acción significará, vean que si el Fondo Monetario dice que su estimación es de que es el 3%, ahí tenemos un campo bastante grande para comenzar a trabajar, pero necesitamos desde un poder ejecutivo firme y de un departamento de tributación directa en Hacienda que aplique también instrumentos firmes. ¿Se están aplicando? No sé, tiene la palabra tributación. O sea, ese es el punto. Bueno, otro tema que es importante también ahí, del cual se pueden obtener recursos, ¿va? Es de las entidades autónomas. Recuerden que eso está contemplado dentro del programa actual del convenio con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que se plantea? Que las entidades autónomas que tienen ganancias todos los años, cuando hablo de entidades autónomas estamos hablando de ISE, Recope, lo que son empresas, ¿verdad? Y los bancos, el INS, etcétera. Dice, las entidades autónomas deberían trasladar al Ministerio de Hacienda las ganancias que tienen o una parte de esas ganancias, luego de efectivamente de hacer las reservas apropiadas para la inversión en beneficio de la población. No se vale hacer reservas para pagarse a fin de años un bono a la jerarquía o a los empleados de nivel medio. O sea, no tiene sentido que el Estado como tal esté digamos, subsidiando ingresos altos, o está hablando de ingresos altos de jerarquías o mandos medios que reciben a final de año un jugoso bono, cuando eso se lo está pagando el Ministerio de Hacienda en forma de intereses. Entonces, los excedentes de las autónomas deberían pasar. Y yo digo en particular de las entidades financieras. Ya esto está en discusión, ha sido en las últimas semanas. El ministro de Hacienda ha planteado el tema, la reacción de las entidades financieras, estamos hablando Banco Nacional, BCR e INSS específicamente, no tenemos.
Y entonces ahí está. Debo reconocer que el ministro de Hacienda sí ha dicho, sí tienen. Las entidades financieras dicen, no tenemos. El ministro de Hacienda dice, sí tienen. Ok, bueno, entonces del señor ministro de Hacienda a socar la faja. No puede ser que las dejen ahí chineadas, guardando excedentes que no tiene ningún sentido que existan en una situación tan deteriorada en términos fiscales como la que tenemos en este momento. ¿Ah? Ok, bueno. Don Francisco, nos quedan Sí, 5 minutos. El tiempo nos ha... Yo sé que este es un cliché que se dice en todos los programas, pero sí. definitivamente nos ha ganado. Vamos a tener que hacer un Bueno, segundo programa porque no quiero dejar esto sin cierre. Así que lo ok. que usted pueda en estos minutos decirnos. Unas pocas palabras sobre otras áreas. Cuando yo dije énfasis en ingresos, no quiere decir que no toquemos los gastos. Sobre gastos hay que trabajar, hay todo un campo de trabajo para controlar la ineficiencia. En estos momentos, vean que la ley de empleo público es un nombre incorrecto. En realidad es una ley de salario público para apretar el salario de los trabajadores, pero no se está midiendo ineficiencia. Claro, mi plan podría decir, no, pero contemplamos evaluar el rendimiento de cada trabajador. Eso no es el asunto. El asunto es tomar al Ministerio de Educación, a la Caja, al MOP, etcétera, a que como entidad diga qué está haciendo en términos de la utilización de los recursos y a qué costo lo está haciendo. Esto es todo un concepto que es lo que se llama presupuestación por resultados, que está contemplada en la ley 8131. ¿Ok? Desde luego, como planteamos aquí, sí, estoy de acuerdo, como lo mencionaba antes, en corregir la dispersión salarial. Okay. Y en deuda hay otro campo para trabajar. El pago de intereses del gasto total del gobierno equivale al 4.7% del PIB. Es el rubro más importante. El 75% de la deuda es interna. O sea, eso es un elemento importante porque mucha gente cree que la deuda es con el exterior. No, el 75% es interna. El 40% de esa deuda está en poder de entidades públicas. Es decir, el 40 del 75 es el 30% de la deuda. Es el Estado que se cobra a sí mismo por financiarse. Eso es incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Renegociar. En 2020, el año pasado, ya sucedió, tenemos la estadística, se pagó un interés equivalente al 7%. O sea, el gobierno central tiene deudas y de esas deudas el 30% está en las mismas entidades públicas. Entonces, las entidades públicas le cobraron al gobierno 7%. La inflación del año pasado fue 1%. Entonces, en materia bancaria se dice que si usted al interés le quita la inflación, queda lo que se llama el premio, que en este caso es 6%. Eso es usura. O sea, en ningún país del mundo se paga un premio más allá de 4 puntos. O sea, ahí tenemos 2 puntos, están sobrando, pero las entidades públicas que tienen la deuda se la están llevando. Entonces, eso hay que renegociarlo. O sea, sí, directamente renegociarlo. Si se renegociara ese pago de intereses y se pagara solo una tasa del 5, que con inflación del 1 significa un premio de 4, se podría ahorrar el 1% del PIB. Entonces ya ahí vamos sumando. Y una última palabra es el tema del Banco Central. 2 minutos para el Banco Central. Christine Lagarde, que era la anterior presidenta del Fondo Monetario, ahora presidenta del Banco Central Europeo, lanzó un programa hace un poco menos de un año para inyectar 750 millones de euros para resolver la emergencia del coronavirus. Hoy el Banco Central de Costa Rica se niega a hacer algo parecido. Y para que le quede claro al público que nos pueda estar oyendo y viendo acá, Christine Lagarde es una connotada representante neoliberal de nuestro Colegio de Economistas Mundial. ¿Va? O sea, una economista neoliberal manejando las riendas del Banco Central Europeo ha estado dispuesta a inyectar 750 millones de euros. Lo que está planteado por algunos colegas, yo lo sostengo también, es que el Banco Central puede monetizar. Monetizar quiere decir inyectar dinero por 1.500 millones de dólares. Eso significaría 900 mil millones de colones, más o menos 2.5% del PIB.
eso es posible hacerlo. Hoy tenemos las reservas suficientes en el Banco Central para poder hacerlo y poder resolver. En este momento el Banco Central está ahí agachadito y no quiere actuar, pero perfectamente podría hacerlo. Y en el último minuto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en su conjunto, estas acciones alternativas podrían generar entre el 3 y el 5% respecto al PIB. Es una opción totalmente relevante en el corto plazo para reducir el déficit a niveles inferiores al 5%. Esto puede ser, entonces, como mencioné anteriormente, el contenido de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pero redefiniendo lo que originalmente se ha planteado. ¿De qué depende esto? Voluntad política en el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa. Y lamentablemente, si se van a ver contra la espada de la pared en unos cuantos meses, no les va a quedar más que comenzar a pensar en un plan B, y aquí les estamos dando alternativas. Así que por ahí puede ir, digamos, la historia de lo que hemos estado mencionando. Agradecerle especialmente a nuestro invitado por su gentileza de haber estado aquí esta noche, de habernos acompañado y de tener la posibilidad de que ustedes puedan seguir en su página, en franciscoesquivel.com, la información relevante de este y otros temas, y lo vamos a tener de nuevo acá, sea para conversar de esto como para conocer la segunda edición de su libro Análisis Macroeconómico de la Estrategia Costarricense. Don Francisco, nuevamente muchas gracias. No, con mucho gusto, estamos a la orden para cualquier otra oportunidad. Así será. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos una vez más, a las personas que nos han escrito, y agradecer la participación de don Francisco. A todas y todos, muy buenas noches, y les invitamos a seguir en Voces por Media Calle, ahora con el programa Criticando con Humor. Gracias, buenas noches.